Buenas tardes para todos. Una vez más, bienvenidos a una nueva capacitación de asesorías en habilitación. Quisiera saber si me están escuchando. ¿Me Sí, escuchan bien? señor. Listo, Sí, muchas se gracias. escucha muy bien. Perfecto, listo. Entonces, les agradezco mantener su micrófono cerrado, a menos de que quieran intervenir, obviamente, con preguntas. De lo contrario, les agradezco revisar que el micrófono está apagado para que no vayamos a interrumpir. En este momento somos 58 participantes. Entonces, los que van llegando, pues se van a ir sumando a la capacitación. Igual todo está quedando grabado. Los que no se han podido conectar y pues están viendo esto en grabación, este enlace se los voy a compartir por el grupo, los voy a compartir en el canal de YouTube. Y para empezar, entonces, voy a compartirles mi pantalla. Voy a compartirles acá. Listo. Y voy a compartir los diferentes canales por si los que están viendo en grabación no pertenecen a ninguno de ellos y se quieren agregar. Este es el QR para que lo escaneen con el celular, para que se agreguen a la comunidad de WhatsApp. Y este es el enlace, este es el QR para que lo escaneen con el celular y se agreguen a la comunidad de Telegram, a cualquiera de las dos. Igual en los diferentes grupos les voy a estar compartiendo los enlaces por si quieren agregar a alguien más y quieren que participe entonces les agradezco por favor mantener en silencio. Ahí ya lo silencié, ya no pueden, toca que levanten la mano para poder hablar. Entonces, porque pues estaban interrumpiendo mucho. ¿Listo? Bueno, entonces, listo, entonces vamos a empezar entonces con la capacitación del día de hoy. Está planeado que nos demoremos entonces una hora en esta capacitación. La idea es hoy salirnos un poquito de la resolución 3100. Muchos de ustedes han recibido visitas, puede ser que algunos no. Hay muchos de ustedes que ya tienen experiencia con respecto a la norma de habilitación, otros apenas la están conociendo. En la encuesta que hicimos, el 10%, 11% de las personas que contestaron todavía no sabían qué era la resolución 3100, lo que me lleva a pensar que es importante que en el momento en que se inscriban los prestadores de servicios de salud deberían recibir una capacitación, así sea breve, sobre la norma de habilitación y sobre el cumplimiento de los requisitos de habilitación. Entonces, el día de hoy la capacitación está planeada para que hablemos acerca de los requisitos durante una visita de habilitación, ¿cierto? Que revisemos qué capacitaciones les piden, cuál es la documentación externa que deben tener. Documentación externa es la documentación que no es de ustedes, que ustedes no la crean, sino que ustedes la solicitan. Cuál es la documentación propia, es decir, cuáles son los protocolos, los manuales, los formatos que deben tener. Y la idea es enfocarnos como en los requisitos generales, es decir, no vamos a ser específicos en ningún servicio como tal. Si alguien tiene alguna pregunta específica de su servicio, pues la podemos contestar, pero en términos generales lo que vamos a hablar hoy es cuáles son los requisitos para todos los prestadores. Este está enfocado específicamente a los profesionales independientes. Recuerden que hay 4 tipos de prestadores de salud: los profesionales independientes, que son los odontólogos, los médicos, los terapeutas,
los bacteriólogos que trabajan ellos mismos en su propio consultorio, en su propio laboratorio y no contratan a nadie más. Por eso se habilitan bajo su número de cédula. Están las instituciones prestadoras de servicios de salud, es decir, aquellas instituciones que son personas jurídicas y tienen cámara de comercio y tienen contratado y pueden contratar los profesionales de acuerdo a los servicios que tienen habilitados. Pero también hay otros dos tipos de prestadores que son los de objeto social diferente, que son aquellas empresas que no ganan plata, es decir, no venden servicios de salud, sino que se dedican a educación, a exploración petrolera, a otro tipo de negocio, pero quieren habilitar un consultorio como para darle algún tipo de servicio gratuito, complementario a las personas que trabajan o a sus clientes internos o externos, como es el caso de las universidades. Por ejemplo, una universidad vende servicios de educación, ¿cierto? Pero puede tener habilitado un consultorio de psicología, puede tener habilitado un consultorio de medicina, un consultorio de enfermería, por si se presenta algún tipo de eventualidad con alguno de los estudiantes. O, por ejemplo, las petroleras, las bases petroleras que abren un consultorio o habilitan de pronto una ambulancia para atender, hacer la atención prehospitalaria o para hacer el traslado básico o medicalizado de las personas que lo necesiten, pues como ellos se ubican en veredas y en sitios lejanos, pues es importante habilitar de pronto esos servicios allá en la distancia. Y el cuarto tipo de prestador son las empresas de transporte especial de pacientes que únicamente pueden inscribir 3 servicios: la atención prehospitalaria, los de transporte especial de pacientes, los traslados asistenciales básicos y los traslados asistenciales medicalizados. Estos son los 4 tipos de prestadores, ¿cierto? Esta capacitación está enfocada principalmente en los profesionales independientes obviamente que vamos a hacer otra para complementar por las instituciones prestadoras de servicios de salud, pero pues vamos a arrancar con lo que no se haya dicho en esta capacitación. Es decir, en la capacitación de las IPS no vamos a repetir lo que ya se dijo en esta capacitación, sino que vamos a complementar lo que se diga en esta reunión, en este webinar que estamos haciendo en este momento. Entonces, para empezar, ustedes tienen que entender que hay diferentes tipos de visitas de la Secretaría de Salud, ¿cierto? La primera visita que recibe un prestador, por ejemplo, las instituciones prestadoras de servicios de salud o las empresas de transporte especial de pacientes, es la visita de verificación previa. Es decir, que ellos no se pueden habilitar y pueden empezar a atender pacientes hasta que no los visite la Secretaría de Salud. Y cuando les revisa el cumplimiento de los requisitos, les dice si cumplen o no cumplen con los requisitos básicos de habilitación para poder empezar a atender pacientes. Ahorita precisamente estaba hablando por chat con un prestador que está habilitando. A veces es un dolor de cabeza esas visitas de verificación, porque pues para nadie es un secreto que hay verificadores que creen que saben más que la norma y que creen que pueden pedir más cosas más allá de la norma. Entonces, por eso quiero hacer esta capacitación, por eso me parece importante hacerla, como para tratar de que ustedes tengan cómo defenderse y que sepan realmente eh, eh, qué hacer en esas visitas y qué tienen que mostrar, pues para que les vaya bien en todas las visitas de la Secretaría de Salud. La visita de verificación previa no les aplica a los profesionales independientes. Entonces, los profesionales independientes se pueden inscribir sin necesidad de visita previa. Entonces, ustedes, los que ya están inscritos en esta capacitación, saben que simplemente presentaron un formulario a la Secretaría de Salud, una declaración de autoevaluación, presentaron su diploma, presentaron su acta de grado, su tarjeta profesional, el RETUS, y con eso ya quedaron inscritos en el REPS. Entonces, a muchos de ustedes les hicieron esa tarea, entonces muchos de ustedes no saben ni siquiera qué es el REPS, ni que sus datos están en el REPS.
ni que sus datos están disponibles al público, ¿cierto? A cualquiera que pueda consultarlo, que quiera consultarlo, están sus datos disponibles en el REPS desde el momento en que habilitaron su consultorio. Después de que ustedes están, ahorita les voy a mostrar esa página para los que no la conocen, pero después de que ustedes se habilitan y están inscritos allí en la página del REPS, que es la página del ministerio, pueden suceder 3 tipos de visitas, ¿cierto? Y esas 3 tipos de visitas sí le aplican a todo el mundo, independiente si es profesional independiente, si es institución prestadora de servicios de salud, si es objeto social diferente o si es transporte especial de pacientes. Y esas 3 tipos de visitas son, en primer lugar, las visitas por queja. Las visitas por queja. Entonces, las visitas por queja, que también llaman las visitas de inspección, vigilancia y control, son a veces algunos tipos de secretarías las separan, pero es prácticamente lo mismo. Es decir, hay indicios de atención insegura, hay quejas, mandaron un correo, puede ser anónimo, puede ser que tenga pruebas, puede ser que no tenga pruebas, ¿cierto? Pero pues la obligación de los entes territoriales es hacer visitas para ver qué está pasando y si la queja que pusieron es válida o no es válida, si tiene un fundamento o no tiene fundamento. Entonces, esas visitas de inspección, vigilancia y control, por lo general no las notifican. Esas visitas pueden llegar de un momento a otro. Es decir, usted puede estar en su consultorio y le llega la Secretaría de Salud y le dice, vea, este es el oficio de inspección, vigilancia y control y venimos a revisar puntualmente esto. Entonces, usted tiene el derecho de decir, muéstreme la queja o dígame de qué se trata la queja, qué vienen puntualmente a revisar. Y lo que tienen que saber es que esas visitas por queja o visitas por inspección, vigilancia y control no les pueden verificar todos los estándares de habilitación, ¿cierto? Porque las visitas donde les revisan todos los estándares de habilitación son visitas de certificación, según lo que establece la resolución 3100. Esas visitas de certificación sí tienen que ser notificadas por lo menos con un día de anticipación. Es decir, por lo menos tienen que mandarle un correo con un día de anticipación o por lo general les notifican por correo certificado con varios días de anticipación y les piden que firmen el recibido del oficio donde les notifican el día, la fecha, la hora de la visita y el grupo de verificadores que va a ir a visitarlos. Entonces, por lo general, ese oficio viene con los nombres de los verificadores que van a ir a revisar los estándares de habilitación. Esas son los 3 tipos de visitas que les puede hacer el ente territorial. Tal vez haya una cuarta visita, que son las visitas que llaman de asistencias técnicas, ¿cierto? Las visitas de asistencias técnicas son visitas en donde la Secretaría de Salud les notifica también con algunos días de anticipación que va a ir a ver usted qué está haciendo con su programa de farmacovigilancia, con su programa de tecnovigilancia, qué sé yo, con su programa de seguridad del paciente, ¿cierto? Y el objetivo de esas visitas no es sancionatorio, a diferencia de todas las visitas anteriores, ¿cierto? Por ejemplo, en la visita previa, pues si usted no cumple, no le van a dar la habilitación, o sea, es sancionatorio. En una visita por queja, ¿cierto? Dependiendo del informe que ellos se entreguen y los hallazgos que encuentren durante la visita, le pueden a usted abrir una investigación administrativa y eso puede derivar en una sanción económica o incluso en el cierre de los servicios. Y en las visitas de certificación, donde nos revisan todos los estándares, esas sí que son sancionatorias porque les entregan un informe completo donde les dice cumple o no cumple, por qué no cumple, qué riesgo quedaron en la visita y derivado de esa visita, pues es posible que le abran una investigación administrativa que derive en sanción. Entonces, pero las visitas de asistencias técnicas no son sancionatorias.
Es decir, ellos van y usted puede no presentar nada, ¿cierto? Y ellos no le pueden abrir investigación administrativa derivado de esas visitas. Sino que les dicen, vea, la idea es que ustedes les presenten algo para que el ente territorial le diga, está bien, está mal, hágalo mejor de esta manera, hágalo de X o Y manera que me parece que es mejor, ¿cierto? Aunque todo lo que le dicen durante esa visita son sugerencias. Es decir, ellos no lo pueden obligar a hacer las cosas que le dicen, que debe corregir durante esa visita de asistencia técnica, sino que es opción del prestador acatar esas recomendaciones o no acatarlas. Esas son las visitas de asistencia técnica, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar de las visitas de certificación, ¿cierto? Donde les van a revisar los 7 estándares de habilitación, ¿cierto? Esas visitas en este momento están clausuradas o están prohibidas o están suspendidas, ¿cierto? Por el Ministerio de Salud en cabeza de la ministra Corcho, ¿cierto? Los que no tengan conocimiento, no se los busqué, pero hay una resolución y hay una circular en donde la ministra le pide a los entes territoriales que suspendan el cronograma de visitas de certificación hasta el mes de julio del 2023. ¿Alguien me escribió acá? Doctor, ¿las asesorías grupales por internet generan alguna obligación ante la Secretaría? No, las asesorías grupales son capacitaciones o asistencias técnicas en donde hacen la notificación a varios prestadores de servicios de salud y a veces les dan certificado, a veces no, pero el objetivo de esas asesorías es más que todo hacerles recomendaciones, darles como los lineamientos y decirles tal vez cómo pueden hacer las cosas según el tema que esté dictando la Secretaría. Pero ese tipo de asesorías grupales son realmente capacitaciones y eso no deriva en ninguna obligación ni ninguna sanción. ¿Listo? Entonces, como les decía, estas visitas de certificación no van a estar, se supone que no van a estar, con mucho gusto, doctora Mireya, no deben realizarse hasta el mes de julio, dependiendo de lo que pase de aquí hasta allá. Por eso yo les preguntaba a ustedes si creen que la resolución 3100 tiene futuro o no, porque lo que yo veo es que han venido dilatando, ¿cierto? La resolución 3100 salió en noviembre, el 25 de noviembre del 2019. Es decir, 2020, 2021, 2022, ya llevamos 3 años y no se ha podido implementar la resolución. Es decir, esas normas por lo general tienen una vigencia de 4 años y a los 4 años vuelven y las cambian. Es decir, va a pasar el periodo de vigencia de la resolución y no vamos a poder implementarla completamente. Entonces, lo que puede suceder, y generalmente es a raíz de las quejas de los prestadores, especialmente los odontólogos que han hecho marchas y que se han manifestado en contra de algunos de los requisitos, sobre todo de infraestructura, ¿cierto? Lo que puede suceder es que el Ministerio de Salud diga, vea, esta norma no va más y la derogue completamente, lo que quiere decir que entraría nuevamente en vigencia la resolución 2003 del 2014, lo que activaría nuevamente la resolución 4445 de infraestructura, ¿cierto? Entonces, fíjate todo lo que va a suceder si derogan la resolución 3100. Lo otro que puede suceder es que el ministerio se tome todo este tiempo, analice la situación después de la reforma de salud, ¿cierto? Y diga, no, vamos a sacar una nueva norma que derogue la 3100, pero que también mantenga derogada la 2003, es decir, saque una nueva norma de habilitación con unos requisitos que según la política y según lo que yo he visto del Ministerio actual de Salud, puede ser que flexibilice mucho más los requisitos de habilitación. Sin embargo, yo lo que les digo es a todos los que asesoro y a todos los que han escuchado las capacitaciones es
hay que tratar de ir más allá de los requisitos, ¿cierto? Pero es muy difícil cuando los verificadores no están en la misma tónica. Dice el doctor Byron que en Antioquia están haciendo visitas al laboratorio departamental. Los laboratorios tienen otras normas. Entonces, hay normas, ¿cierto?, que no son de habilitación, pero no deberían hacerles visitas con base en la 3100. Los laboratorios tienen otras normas, ¿cierto?, que permiten a otras oficinas de las secretarías de salud, ¿cierto?, encargadas de visitar únicamente los laboratorios, seguir haciendo ese tipo de visitas. Pero visitas de habilitación por 3100 están suspendidas. Entonces les decía, es muy difícil que los prestadores se pongan en la tarea, que es lo que deberíamos hacer todos los actores del sistema de gestión de calidad, y es ver más allá de la norma y ver por qué la norma me está pidiendo que cumpla con un requisito, ¿cierto? Entonces es muy difícil cuando el prestador, el verificador, sabe, le dice que no lo puede verificar porque le quedó mal en el formulario el horario de atención, por ejemplo. O sea, cosas tan absurdas como esas, ¿cierto? O sea, ¿qué tiene que ver el horario de atención, ¿cierto?, con que usted tenga todo lo necesario para prestar un servicio de salud, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita, no sé si alcanzaron a ver el chat del WhatsApp, al prestador le acaban de decir que no lo pueden habilitar porque habilitó la consulta de psicología y la consulta de neuropsicología en el mismo horario, siendo él el mismo profesional que va a prestar los dos servicios. Entonces, fíjate que por irse como, no sé, eso ni siquiera está en la norma, ni siquiera el requisito de habilitación, ¿cierto? Eh, o cosas como por ejemplo, cosas que ya salieron de la 3100, que se peguen, por ejemplo, a revisar el plan de gestión de residuos, a revisar los colores de las canecas, son cosas que por ejemplo se salen de la competencia, o a revisar las calibraciones, si las calibraciones fueron hechas por una entidad certificada por la ONAC, o sea, entonces se van como tan a la norma, y nosotros como tan a la norma, no solamente los verificadores, los prestadores también, ¿cierto?, que perdemos como el espíritu de lo que realmente significa una norma de habilitación. Y una norma de habilitación es una norma de calidad, o sea, lo único que busca el ministerio sacando normas de habilitación es que los prestadores tengan una guía para mejorar la calidad de sus servicios. Y eso es lo que se tiene que verificar, o sea, verificar que el prestador está haciendo esfuerzos por mejorar la calidad de sus servicios, por disminuir los eventos adversos, por disminuir los incidentes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que ver detrás de los requisitos. Y ya tengo planeada una capacitación para explicarles y enfocarles la capacitación de gestión de los riesgos con base en los mismos requisitos de habilitación. Cuando la norma de habilitación les dice a ustedes, vea, es que hay que armar una carpeta, ¿cierto?, con el diploma, con el acta de grado, con el RETUS, con la tarjeta profesional, lo que está buscando la norma es que tanto usted como profesional independiente, como las instituciones prestadoras de servicios de salud, ¿cierto?, verifiquen que el personal que está atendiendo a los pacientes sí tenga la suficiente capacidad para atenderlos, ¿cierto? Que sí sea profesional en primer lugar, que tenga las capacitaciones necesarias, mejor dicho, ¿cierto? Y más allá de eso, pare de contar, o sea, no quiere decir absolutamente nada más, ¿cierto? Por eso incluso en las capacitaciones del ministerio, a muchos, cuando el ministerio hace capacitaciones a las secretarías de salud, ¿cierto? Las secretarías de salud se ponen bravas con el ministerio porque el ministerio les dice, es que ustedes no le pueden decir, por ejemplo, a un médico general que no puede hacer X o Y procedimiento, porque la norma de habilitación no está hecha para eso, ¿cierto? O sea, ustedes no son Ministerio de Educación, ustedes son Ministerio de Salud, o usted no le puede decir a un odontólogo que no haga X o Y procedimiento, o que X o Y procedimiento es única y exclusivamente del ámbito de un especialista, ¿cierto? Sino que obviamente hay que ver las cosas en su contexto, hay que ir a ver las cosas más allá. No estoy diciendo que la Secretaría de Salud cierre los ojos y deje
hacer cirugías plásticas a cualquier persona, ni que cualquier persona con cualquier curso pueda hacer lo de un especialista, tampoco estoy diciendo eso, pero es ver por qué la norma nos está pidiendo, ¿cierto?, que revisemos los soportes que avalan que el profesional sí es competente para prestar los servicios y realizar los procedimientos que está ofreciendo y que está prestando, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes le notifican una visita de habilitación, ¿cierto? Que como se las tienen que notificar, ¿cierto? Con unos días por lo menos, pero si hay respeto, debería notificársela por lo menos por unos 3 o 4 días para que usted tenga tiempo de cuadrar su consulta, de cuadrar sus horarios, de si está de viaje, devolverse o pedirle el favor a alguien que reciba la visita, ¿cierto? Si usted no puede estar, ¿cierto? Delegar a alguien para que reciba la visita. Entonces, eso requiere tiempo, eso requiere algún tipo de organización y de planeación. Entonces, si hay algo de respeto, los entes territoriales deberían notificar con varios días de anticipación. La norma dice que entre 1 y 7 días de anticipación es el tiempo para notificar la visita, ¿cierto? Y una vez le notifican, entonces usted se prepara, ¿cierto? Usted hace aseo, usted organiza. Lo primero que tiene que hacer es sacar el tiempo para recibir la visita. Por eso es importante que ustedes, que la secretaria les notifique a qué hora van a llegar, ¿cierto? Para que usted, si usted es profesional independiente con más veras, ¿cierto? Usted tiene que suspender, idealmente suspenda la consulta o los servicios en ese tiempo, en esa tarde o en esa mañana, ¿cierto? Para que usted pueda atender a los verificadores que van a ir a revisar. Lo segundo que tiene que planear es cómo va a mostrar la información. Es decir, si vienen 3 personas y usted tiene todo digital, pues tiene que buscar la manera de que la información se le pueda compartir a las 3 personas al mismo tiempo. Entonces, idealmente, pues debe conseguir 3 computadores. Entonces, y que la información se la compartan por memoria o por carpetas compartidas para que todos los verificadores tengan acceso a la información que usted tiene digital. Si usted tiene carpetas físicas, entonces tiene que tratar de verificar que ojalá todos los documentos correspondan al estándar en el que los organizó la norma. Es decir, si tienen los soportes de mantenimiento de la infraestructura, lavado de tanques, pues todo eso va en la carpeta de infraestructura, que las hojas de vida y los soportes en la carpeta de talento humano, ¿cierto? Para que si normalmente los verificadores, hay un líder de la visita, él les notifica a ustedes durante la reunión de apertura, ellos se presentan y le dicen, vea, fulanito va a verificar, va a estar talento humano, su talento que es ingeniero biomédico va a verificar el estándar de dotación, la doctora tal va a verificar el proceso, la arquitecta o la ingeniera va a verificar infraestructura, ¿cierto? Entonces, para que usted les pueda entregar a cada uno su carpeta, dependiendo de lo que usted haya escuchado durante la reunión de apertura, que va a verificar cada uno de las personas que componen el grupo de verificadores. Ese día, pues hay que planear pues el sitio en donde se va a recibir la visita, ¿cierto? Entonces, hay que ubicar unas sillas, hay que ubicar unos escritorios, hay que organizar la información, ¿cierto? Y obviamente, pues hay que hacer una revisión de toda la institución. Eso es lo primero y eso es clave y eso es fundamental. Yo creo que eso depende más del 50% del éxito de la visita. Que usted, en el momento en que notificaron la visita, ¿cierto? Usted le avisó a las personas que trabajan en el consultorio y dice, vea, este domingo, si les permite el tiempo de la visita, o esta noche o esta tarde, vamos a revisar, ¿cierto?, cómo estamos, porque todo entra por los ojos. Entonces, si los verificadores llegan y ven humedades, si ven suciedad, si ven desorden, ¿cierto?, si ven canecas verdes con bolsas negras, si ven canecas rojas con bolsas blancas, pues de una vez ellos van a recibir la información de que este prestador no está preparado, de que este prestador no sabe hacer los requisitos de habilitación, o si sabe, pues le importa muy poco porque estamos viendo que no
está cumpliendo ni siquiera con lo básico de los requisitos de habilitación. Entonces, importante sacar como el espacio, el tiempo, 1 hora, 2 horas, qué sé yo, el tiempo que ustedes necesiten para pararse en cada una de las áreas de su consultorio y empezar a decir qué puedo mejorar de esta área. Entonces, se paran en la entrada, verifican que haya acceso para discapacitados, ¿cierto? Verifican ese día que no, que no vayan a estacionar enfrente del consultorio. Si atienden en un edificio con más consultorios, entonces revisan obviamente pues que no haya nada que en caso, dice la doctora Catima Estrada, en el caso que el consultorio esté en un edificio que aplican infraestructura. Entonces, doc, ya le voy a estar. Entonces, tienen que verificar en la sala de espera, por ejemplo, que todo esté ordenado, que esté la caneca blanca con la bolsa blanca, que esté de pronto la caneca negra con la bolsa negra, que tengan el baño de discapacitados limpio. Ese día de la visita no debería haber basura en ninguna de las bolsas ni de las canecas, sino que usted llegó temprano ese día o el día anterior con la señora del aseo y sacaron toda la basura y organizaron todas las canecas. Todas las canecas deberían funcionar, todas las canecas deberían ser de pedal, porque todo eso es información que va entrando a los verificadores y va demostrando que todo está en orden y que todo está en limpieza y todo está conforme a lo que establece la norma de calidad. Después se paran obviamente en un consultorio y comienzan a revisar que igualmente la caneca roja tenga su bolsa roja, el baño, si es el baño de pacientes, dependiendo del servicio, si tienen establecido en su plan de gestión de residuos que es una caneca roja con su bolsa roja, que en el lavamanos haya insumos de aseo, que tenga su jabón para lavarse las manos, que tenga sus toallas de papel, que esté publicado el protocolo de lavado de manos, que el vidrio esté limpio, ¿cierto? Que el baño discapacitado le sirva al timbre, que las historias clínicas, no hayan historias clínicas en los cajones, que no hayan medicamentos de esos que le entregan los laboratorios, muestras médicas, ¿cierto? Todo eso hay que recogerlo y sacarlo, dejar única y exclusivamente lo que usted va a mostrar durante la visita. Los baños caneca negra, correcto, pregunta la doctora Sandra González, depende del servicio que usted tenga. Si usted tiene un servicio de medicina interna, por ejemplo, donde atiende personas con enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, el baño de los pacientes debería tener caneca roja y bolsa roja. En el laboratorio clínico llegan personas con enfermedades infectocontagiosas. Entonces, la recomendación que yo le doy es en los baños de pacientes del laboratorio, caneca roja con bolsa roja, ¿sí? Porque son pacientes que pueden estar, exactamente, doctor Andrés, porque hay pacientes que pueden tener enfermedades infectocontagiosas y los residuos del baño van a estar contaminados con virus, con bacterias, etc. ¿Listo? Pero, por ejemplo, un servicio de optometría puede tener una caneca negra y una bolsa negra. Sin embargo, obviamente, acerca de este tema hay una capacitación completa sobre la gestión de residuos. Los que no la hayan visto, los que quieran tenerla, pues me escriben y yo con mucho gusto les comparto la capacitación. Entonces, pueden ver ustedes en el recorrido de las instalaciones? El estado, por ejemplo, de la pintura, el estado de las humedades, pásense por el chute de basuras para que revisen qué tan lleno está, ¿cierto? Porque si está muy lleno, todo debería estar en canecas grandes con tapa y no deberían verse las bolsas en el chute de basuras. Si está sucio hay que lavarlo, ¿cierto? Hay que dejarlo bien organizado. Hay que revisar en la poceta de aseo, hay que tener por lo menos 2 juegos de implementos de aseo, es decir, 2 escobas, 2 traperos, 2 recogedores marcados como área crítica, área no crítica o área no crítica, área semicrítica, dependiendo de los servicios que ustedes estén prestando, eso debería estar marcado así.
El archivo de historias clínicas, si llevan las historias clínicas manuales, pues debería estar cerrado con llave y pues una persona debería estar a cargo de esa llave y no que cualquiera pueda entrar y sacar algún folio de historia clínica. Y el depósito de medicamentos, dispositivos e insumos. Si usted no maneja medicamentos, por lo menos los dispositivos e insumos, donde guarda los guantes, donde guarda alcohol, donde guarda los insumos de aseo. Eso es como lo básico que usted tiene que revisar, que esté bien, que esté en orden, que esté limpio, ¿cierto? Que sea agradable, que huela rico el día de la visita. ¿Listo? Y después de eso, entonces, ahora sí, ¿cierto? Lo siguiente que tiene que hacer es revisar sus datos. Entonces, obviamente, desde el momento en que usted le notifican visita de habilitación, usted ya no va a poder hacer ninguna modificación en el RETS, ¿cierto? Si a usted ya le llegó el oficio, pues usted no va a poder modificarlo, pero sí puede entrar a revisar para ver qué servicios tiene inscritos, porque lo primero que va a hacer la Secretaría es mostrarle la constancia de habilitación, leerle los servicios, ¿cierto? Y le va a decir, esto es lo que le vamos a verificar, porque esto es lo que está registrado en la página del REPS. Entonces, importante que ustedes sepan cómo entrar al REPS, ¿cierto? Si no saben, pues hay otra capacitación en el canal de YouTube, me dicen y yo les mando el video porque no me voy a detener en esto. Entonces, aquí obviamente aparece su servicio, aparecen sus datos, aparece su dirección, aparece el teléfono, todo eso se lo van a leer el día de la visita y si hay algo mal, ¿cierto? Pues le van a dejar la anotación en el informe de que tiene que hacer la novedad de cambio de datos de contacto, la novedad de cambio de domicilio, la novedad de datos de correo electrónico, etcétera, ¿cierto? Y hoy si hay algo mal también en el servicio que tiene habilitado, pues también le van a dejar la notificación. Por ejemplo, esta doctora, esta odontóloga tiene habilitado, según esto, el servicio intramural, extramural y de baja complejidad, aunque esto no debería servirnos de guía, ¿sí? Porque a veces está mal, sino que hay que descargar el Excel. Aquí nos dice que para oprimir el botón del Excel y aquí nos descarga ya toda la información del servicio o los servicios que tienen habilitados. Entonces aquí es donde deberíamos irnos a revisar, ¿cierto? Después del servicio aparecen como todas las modalidades de la 2003, que todavía no lo han cambiado, y ya después del número del distintivo de la 3100, sí aparece el horario y aparecen las modalidades en el 3100. Entonces, por ejemplo, aquí está habilitada con la modalidad intramural y en la modalidad unidad móvil. Entonces, por ejemplo, te van a decir, pero usted tiene un carro, ¿cierto? Un tipo furgón, donde cabe un consultorio para que usted se pueda mover a hacer consultas en municipios, pueblos, veredas, barrios. Y ella va a decir, no, entonces está mal, porque la unidad móvil solamente se habilita cuando usted tiene o cuenta con una unidad móvil. Es decir, esto es una unidad móvil de salud. Entonces, esto es una unidad móvil de salud. Esto es un bus, un camión, un furgón. Esto es una unidad móvil. Si usted no tiene esto, pues aquí ya hay un error, pues mejor dicho, no debería tener habilitada la unidad móvil. Entonces, todo eso va quedando en el acta de la visita y va quedando en el informe que le van a entregar a usted como prestado. Entonces lo primero que tienen que hacer, obviamente, es después de haber hecho la ronda, verificar que el esté limpio, entrar aquí al REPS y verificar sus datos y verificar que sus datos estén bien y que el servicio esté bien habilitado, porque si no está bien habilitado, pues usted ya tiene que empezar a pensar qué le va a decir a la Secretaría de Salud cuando le lea que usted aquí tiene habilitada una unidad móvil, ¿cierto? ¿Usted qué va a decir? Pues está mal habilitado, ¿cierto? ¿Qué más puedo hacer? Y eso pues le va a quedar como una modalidad que está declarada, pero que no está siendo prestada por el prestador. Después de eso, ¿qué hay que hacer? Entonces hay que alistar todos los estándares de habilitación. El estándar más fácil de organizar es el estándar de talento humano.
Entonces, si usted trabaja solo, pues organiza su carpeta, organiza su hoja de vida con los soportes de estudio, ¿cierto? Recomendación, capacitación de herramientas 5S, bote los papeles que están repetidos, bote los papeles que ya no le sirven, bote los papeles que ya están muy viejos, imprima algo nuevo, mejor dicho, hay veces que se encuentra uno con retos que no se ven, con 5 copias de cédula, ¿cierto? Con 3 copias de actas de grados, eso denota desorden. Entonces, bote lo que ya no sirve, lo que le sobra, bote y deje su hoja de vida organizada solamente con lo que es la hoja de vida, el diploma, el acta de grado, la tarjeta profesional, copia de la cédula, la copia del retus, ¿cierto? La copia de la tarjeta profesional, no sé si ya la dije, el carnet de vacunas, todos los carnets de vacunas que usted tenga, y los soportes de las capacitaciones. Eso es lo que tiene que tener en el talento humano. Y si usted trabaja con un auxiliar o con una secretaria, lo correcto es que usted haga lo mismo con esa persona que le ayude. Entonces, le organiza la hoja de vida o le pide que organice la hoja de vida, ¿cierto? Lo mismo con la hoja de vida, los soportes de estudio, los soportes de capacitación, lo que requiera, ¿cierto? Entonces, para eso, por lo general, hay unas listas de chequeo, ¿cierto? Si la necesitan, yo se las envío para que ustedes aprendan a organizar y colocar y revisar si lo tienen, si no lo tienen, y pues a completar lo que les haga falta. Es así de sencillo, ¿cierto? Entonces, hoja de vida con los soportes de estudio, pantallazo del Retus, aquí está la capacitación de violencia sexual, que es obligatorio. Las capacitaciones tienen vencimiento, entonces lo que la norma dice es que tiene que ser educación continuada. Entonces, ella no pone un plazo, pero cuando ella me dice a usted educación continuada, quiere decir que usted debería hacer las capacitaciones periódicamente, ¿cierto? Dependiendo de qué tanto tiempo a usted se le olviden los conceptos y las cosas que aprende en la capacitación. Es así de sencillo, ¿cierto? Entonces, por lo general, si usted las actualiza cada año, está perfecto. Si usted las actualiza cada 2 años, algunos entes territoriales, algunos verificadores le van a decir sí, otros le van a decir que no. Pero si usted las actualiza cada 3 o cada 4 años, ya hay problemas porque muchos de los entes territoriales no aceptan más de 2 años de periodicidad en las capacitaciones. Y eso se comprueba fácilmente. O sea, le preguntan a usted algo de la capacitación, dígame los pasos el protocolo de violencia sexual que le aplican para su consultorio. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Cierto? ¿Dónde está el flujograma? Explíqueme el flujograma. Y si usted no tiene idea, y eso debería saberlo no solamente usted, sino la persona que atiende a los usuarios en línea de frente, ¿cierto? Porque el protocolo y la identificación de los pacientes con violencia sexual es tarea de todos los que atienden a los usuarios, ¿cierto? Entonces es importante que todos los que atendemos pacientes tengamos los conceptos claros para poder identificar los casos de violencia sexual. Pregunta la doctora Mireya, ¿exigen registro de especialista en el RETUS? Si usted es especialista y tiene habilitado el servicio como especialidad o subespecialidad, esa especialidad o subespecialidad debería estar en el RETUS. Eso es lo correcto, ¿cierto? Si usted no la tiene, usted debería presentar su diploma y acta de grado de la especialidad o subespecialidad, y si eso lo cursó por fuera del país, debe mostrar la convalidación del título por el Ministerio de Educación. Y sin embargo, le van a dejar la observación de que no tiene el retos. Y según la norma, usted debería en 15 días ya tener la especialidad y la subespecialidad, lo que corresponda, publicado y actualizado en los retos. Pregunta al doctor Andrés Wessler, dice, ¿toca realizar todas las capacitaciones o se puede realizar 1, 2 o 3 cada año? Pues doc, yo le digo que 1, 2 o 3 cada año es muy poquito, ¿cierto? Para la mayoría, de pronto para usted no, pero lo que le digo, doc, es que por lo menos debería tener la de violencia sexual, que es obligatoria, y la de seguridad del paciente, que es obligatoria.
Pero, por ejemplo, si usted tiene una persona que le ayuda en su consultorio a hacer el aseo, por ejemplo, esa persona debería tener la capacitación del plan de gestión de residuos y de limpieza y desinfección de áreas, por ejemplo, ¿cierto? Por lo menos esas. Doctor, una consulta para el servicio de audiología, ¿aplica tecnovigilancia y farmacovigilancia? Muy buena pregunta, doctora Ángela. A todo el mundo le aplica fármaco y tecnovigilancia, a todo el mundo. Que si es audióloga, le aplica. Que si es psicóloga, le aplica. Que si es psiquiatra, le aplica. A todos los servicios de salud les aplica programa de farmacovigilancia y programa de tecnovigilancia. Lo dice la norma, y la razón es porque usted recibe pacientes medicados y usted está en la obligación de ayudar a identificar las reacciones adversas medicamentosas, así usted no haya prescrito ese medicamento, ¿cierto? Y usted está en la obligación de ayudar al INVIMA a identificar los problemas relacionados con el uso de los dispositivos y notificarlos al INVIMA, así usted no le haya dicho al usuario que compre esos insumos y esos medicamentos o esos dispositivos que está utilizando. ¿Dónde se puede hacer la actualización del RETUS cuando no sale la especialización? Entonces, dependiendo, doctora Catherine, de la profesión que usted tenga. Si usted es odontóloga, está el colegio de odontología. Si usted es médico, está el colegio de medicina y así sucesivamente. Entonces, hay que buscar el colegio, hay que entrar a internet y tratar de ubicar, ¿cierto?, cuál es el colegio que le corresponde, y ahí le dan el enlace en la página de ese colegio, le dan el enlace que lo lleva a una plataforma que se llama SARA, que es la plataforma del ministerio en donde se actualiza el reto. Ahí tiene que pedir su usuario y su contraseña, o tiene que hacer la solicitud, ¿cierto? O mandar correo para que le habilite el usuario y contraseña. Para retirar un servicio, pues no está en el RETUS. Entonces, si usted tiene un servicio habilitado como profesional independiente y usted no es ese profesional, o puede ser que lo sea, pero no está en el RETUS y lo quiere retirar, es lo que entiendo, hay que hacer una novedad de cierre de servicios. Esa novedad se puede hacer en línea, no hay que radicar nada a la Secretaría de Salud si tiene varios servicios inscritos, ¿cierto? Lo que no puede dejar es el servicio, el prestador sin servicios, pero si tiene 2 o más servicios, usted puede cerrar un servicio y no tiene que erradicar nada en la Secretaría de Salud. Esa novedad se hace en línea. Buenas tardes, la página de buenas tardes. Sí, la página del INVIMA, eso mejor dicho, parece que lo hubieran hecho unos estudiantes, quién sabe, de bachillerato, quién sabe qué, porque eso a cada rato la hackean. Eso no tiene más seguridad que el computador de, qué sé yo, de la biblioteca municipal o qué sé yo, porque eso cualquiera entre la hackea, había más abajo que cargada. Entonces, hay que estar pendientes. En el momento en que se habilite la página del INVIMA, pues hay que continuar con los procesos del INVIMA. Doctor, por favor, ¿cuál es la ruta en aula virtual de la Secretaría Distrital de Salud? Esa información se la quedo debiendo, doctora Mireya. Yo se las publico por el grupo, les mando la información de las capacitaciones de la Secretaría Distrital de Salud. Allá publican muy buenas capacitaciones. También les voy a dejar la información de la plataforma que yo manejo, donde tengo montadas todas las capacitaciones, por si quieren ahí también hacer capacitaciones y descargar los certificados correspondientes. ¿Cómo se reporta y se consultan las alertas y reporte de farmacotecnovigilancia? Doctora Sharon, es otra capacitación, ¿cierto? Si quieres me escribe, yo le mando el video porque eso ya está grabado también, ¿cierto? Entonces yo con mucho gusto le mando, o en mi canal de YouTube también está publicado el video de cómo se hace la consulta de las alertas y el reporte de farmacotecnovigilancia. Si lo quisiéramos hacer ahorita, no se los puedo mostrar porque la página de INVIMA está caída. En el laboratorio clínico también es obligatorio la capacitación de violencia sexual. No, no es obligatorio, pero sí se lo piden. Entonces, la norma dice que solamente consulta externa y urgencias, ¿cierto? Y transporte, no, consulta externa y urgencias, es lo que le pide la norma, pero usted va a ver que en las visitas a todo el mundo se lo pide.
Entonces, si usted lo quiere hacer, bien, pero la norma no la obliga. Para odontología, Colegio Colombiano de Odontólogos, exactamente. Doctora Olga, ¿cómo está? Olga Robinson. Bien, qué bueno que esté por acá. Doctor, en este momento ustedes han podido hacer su reporte de fármaco y tecnovigilancia. No, está caída la página. Sí, señores, como está caída la página, ahora cómo se puede hacer. No, hay unos enlaces que han publicado mi canal de YouTube. Bueno, entonces después les comparto los enlaces como para que hagan los reportes. Ahora ya no se hacen reportes en cero, sino solamente cuando hay eventos adversos. El canal de YouTube también se los comparto por el WhatsApp, entonces para que ustedes tengan acceso. Entonces, avancemos con la capacitación. Todo esto no se preocupen que yo recibo las preguntas y se las voy contestando en el WhatsApp, ¿vale? Porque es que si no nos demoramos mucho, doctora Charo. Listo, pero que se llama Asesoría Cenavi. Usted la busca como YouTube, es la Asesoría Cenavi y ahí le aparece la página. Si no, yo se las comparto ahora. Listo, infraestructura. Entonces, en infraestructura, que es el estándar 2 de habilitación, entonces les van a pedir. Entonces, en primer lugar, el concepto sanitario. Bueno, aquí en infraestructura es muy importante, yo paso que les voy a decir, porque si usted trabaja o su consultorio está en un edificio en donde hay más consultorios, es decir, hay una sola administración para todos, usted le puede pedir algunos documentos a esa administración y se va a ahorrar tiempo, se va a ahorrar plata, ¿cierto? Y se va a ahorrar trabajo. Entonces, por ejemplo, algunas entidades territoriales aceptan el concepto sanitario del edificio. Entonces, usted le puede decir a la administración que le comparta el concepto sanitario, ¿cierto?, del edificio completo, y eso le puede servir como soporte, sobre todo para profesionales independientes. Ese documento puede ser el de la administración. ¿Qué más le pueden pedir a la administración? El certificado bomberil. El certificado, en la mayoría de entidades territoriales le valen el certificado bomberil que saca la administración del edificio. En algunas no, en algunas dicen, no, tiene que ser el certificado del consultorio. Las mismas tuberías, la misma sistema de rutas de emergencias, los mismos extintores, las mismas rutas de evacuación, de plan de emergencias, es exactamente lo mismo, pero pues hay algunas entidades centrales que tiene que ser el consultorio, pues habrá que sacarlo también, el del consultorio, pero pues importante también que tengan en cuenta el programa, el plan de emergencias y desastres de la administración para vincularse a ese plan de emergencias. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que haya un temblor, que haya un incendio, que haya un terremoto y usted no sepa para dónde coger y si tiene paciente peor, ¿cierto? Ese es el riesgo. Pero es que es importante, ¿cierto?, vincularse a ese plan de emergencias o tener su propio plan de emergencias, tener sus extintores, tener su capacitación de primeros auxilios. ¿Listo? El certificado de seguridad de las instalaciones eléctricas, el RETIE. Entonces, en algunas entidades territoriales, en la mayoría, a los profesionales independientes, les valen que ese certificado vaya firmado por un ingeniero eléctrico, ¿cierto? Sin necesidad de que ese certificado se lo dé una empresa certificada por la ONAC. La norma dice que si son redes eléctricas nuevas, tienen que ir certificadas por una entidad acreditada por la ONAC, pero si usted es profesional independiente, la mayoría de entes territoriales le sirve un certificado firmado por un ingeniero eléctrico. Ese documento también muchas veces, la mayoría de las veces, le sirve el que le da la administración del edificio. Ya les había mencionado el plan de emergencias y desastres, el cronograma de mantenimiento de las instalaciones de los equipos fijos, ese sí debería ser suyo, ¿cierto? Porque la pintura de su consultorio no se la va a arreglar la administración, las humedades de su consultorio no se las va a arreglar la administración, el mantenimiento de su aire acondicionado no se lo va a hacer la administración, el mantenimiento de su equipo de cómputo no se lo va a hacer la administración. Entonces, ese sí debería ser suyo, ¿cierto? Entonces, tanto el cronograma como el protocolo de mantenimiento de las instalaciones de los equipos fijos, ese sí debe ser suyo. El protocolo de lavado de tanques y el protocolo de fumigación
y los soportes de lavado de tanques y los soportes de fumigación sí pueden ser los de la administración, porque los tanques son los mismos para todo el edificio, la fumigación puede ser que hagan una general para todo el edificio, ¿cierto? Y el cronograma puede ser uno solo para todo el edificio. Entonces, esos documentos se los puede pedir a la administración del edificio. Ya déjenme terminar infraestructura y ya les reviso el chat. El protocolo de limpieza y desinfección de áreas, ese debería ser suyo, pero también debería, si la administración le hace aseo, a veces pasa que es la empresa contratada por la administración la que entra el consultorio, recoge la basura y hace el aseo, entonces pues le pide el protocolo de limpieza y desinfección de áreas de la administración. Pero si no, si es usted o su auxiliar la que hace el aseo, o una señora contratada por usted, una persona contratada por usted, pues usted debe tener su propio protocolo de limpieza y desinfección de áreas. El plan de gestión de residuos, cuando el depósito de residuos es uno solo para todo el piso o para todo el edificio, pues tiene que pedirle el plan de gestión de residuos y el contrato de recolección de residuos a la administración del edificio, pero si el depósito de basuras es suyo, entonces usted debe mostrar su propio plan de gestión de residuos, su propio contrato, ¿cierto? Y los soportes de recolección y de incineración que le manda la empresa, que le entrega a la empresa cuando le recoge y le incinera, la basura que le recoge. ¿Listo? El formato RH1 casi no lo lleva nadie, tengo que decir, pero es muy importante, ¿cierto? Que usted en ese formato RH1 es donde coloca el peso de las basuras que se generan en su consultorio. Entonces, para eso, pues debe tener una báscula para pesar bolsas, es decir, usted agarra, es como con la que pesa las maletas, ¿cierto? Eso usted busca báscula para pesar bolsas o maletas, y ahí le salen en internet todas las que quieran, de 10,000, de 20,000, 30,000 pesos, ¿cierto? Y con eso pesa las bolsas semanalmente, como usted quiera, y lo va registrando cuánto pesan las bolsas rojas, cuánto pesan las bolsas blancas, cuánto pesan las bolsas negras y cuánto pesan las bolsas negras si llega a tener bolsas negras que ya solamente quedaron para la cocina, para depositar allí el material orgánico que puede ser reutilizado. El contrato de recolección de basura, ya hablé de eso, y los soportes de recolección e incineración de las basuras. Eso es infraestructura. Ahora voy a leer lo que ustedes me han escrito acá. Bueno. Listo. Luego dice, doctor, ¿usted ofrece servicio de asesoramiento en la actualización de documentación? Sí, señor, todas las asesorías que necesite que tienen que ver con habilitación, aquí estamos para ayudarles en lo que necesiten. Buenas tardes, los conceptos sanitarios, ¿quién lo realiza? Entonces, gracias por la pregunta. Generalmente, en las ciudades que son departamento o distrito, son las secretarías municipales, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Villavicencio está la Secretaría Departamental de Salud, pero quien realiza las visitas del concepto sanitario es la Secretaría Municipal, es decir, la que está en la alcaldía. Pero en los municipios, hay municipios, dependiendo de la organización del territorio, ¿cierto? Es otra oficina de la misma Secretaría Departamental. Entonces hay que hacer la tarea y averiguar con los colegas que ya han hecho el ejercicio dónde está la oficina, cómo es el proceso. Generalmente ellos les dan un correo para que usted escriba y solicite la visita del concepto sanitario. En Bogotá es la Secretaría Distrital de Salud la que le realiza la visita del concepto sanitario, y por la página de la Secretaría de Salud hay un enlace y un formulario para que usted haga la solicitud de la visita del concepto sanitario. Hay una capacitación completa en nuestra plataforma acerca del concepto sanitario con todos los detalles de qué le revisan y cómo pasar esa visita de concepto sanitario. Para acceso a personal discapacitado en un centro comercial que no tiene ascensor ni rampa, en una eventual visita, ¿cómo se puede justificar? Doctor Andrés, difícil, porque esa es la razón por la que muchos consultorios han salido a protestar, porque la norma de habilitación exige que haya sí o sí acceso para discapacitados hasta el consultorio y hasta el baño de discapacitados de su consultorio.
Entonces, si está en un primer piso, perfecto, debe tener la rampa para acceder, ¿cierto? Desde la calle, pero si está en un segundo piso, si la edificación tiene 2 pisos, tiene que tener o rampa o tiene que tener sistema de elevación. Pero si la edificación tiene 3 pisos, así usted está en el segundo piso, debe tener ascensor, ¿cierto? En algunas entidades territoriales se justificaba con un consultorio en el primer piso, es decir, usted le puede pedir a un colega que le haga un documento en donde él dice que lo apoya en caso de que llegue un discapacitado, ¿cierto? Pues atender en el primer piso. O podría justificar que usted solamente tiene pacientes particulares y que usted, la gente es libre de escoger si lo consulta o no. Pero por experiencia le digo que eso ya no está sirviendo, sino que en muchos casos le cierran el consultorio por no tener acceso para discapacitados. Y por eso es la razón de la inconformidad de muchos prestadores de salud, sobre todo profesionales independientes que llevan años en su consultorio y que pues ya no justifican tener que mudarse y tener que cambiar todo porque no tienen acceso para discapacitados y solamente tienen particulares. Doctor, para un laboratorio clínico también necesitamos curso de primeros auxilios. Necesitan es el certificado bomberil, doctora Sandra. Solo el certificado bomberil. Pero para que le den el certificado bomberil, Bomberos le pide hacer un curso de primeros auxilios. Es decir, la norma de habilitación le pide ese certificado bomberil, ¿cierto? Pero Bomberos le pide el certificado, el curso de primeros auxilios. ¿Me puede repetir el concepto sanitario? Doctora Erika, hay una capacitación completa, si la necesita me escribe, y yo con mucho gusto le mando el enlace para que la pueda ver. Esto está quedando grabado, doctora Sandra, ¿sí? Con mucho gusto, si no pueden estar todo el tiempo, todo está quedando grabado, si se les desconecta, si no pudieron asistir, todo va a quedar grabado, va a quedar colgado en el canal de YouTube. Doctora, hace 21 tengo mi laboratorio en un segundo piso y estaba haciendo renovaciones en infraestructura cada vez que piden algo nuevo, si es un dolor de cabeza, cada vez que llego a una visita piden algo nuevo, algo no les gustó, hicieron una cosa y no, que era como estaba antes. Mi capacidad económica ya no me puede dar, no me da para el ascensor, ni rampa, pues es muy pendiente. Habilité el servicio de toma de muestras a domicilio e hice mi protocolo, no veo otra manera. Sí, es una buena opción. Si usted solamente toma muestras a domicilio, no deberían pedirle rampa ni ascensor, pero yo he tenido visitas donde la arquitecta en un servicio que es netamente extramural pide baño para discapacitados. Piden baño para discapacitados. Hay gente que es así, porque la norma dice que hay que tener baño para discapacitados, independiente de la modalidad donde se preste el servicio, como se preste el servicio. Entonces, pero lo que te digo, eso depende de la cabeza del verificador, mejor dicho. Si ustedes se quieren quejar, deberían quejarse, ¿cierto? Porque es que están acostumbrados a que no existe la norma, sino que es lo que ellos digan. Listo. Entonces, voy a avanzar rápidamente. Ya se pasó la hora, pero pues siguen acá. Se llenó este Zoom tiene capacidad para 100 personas, ya hay 100 personas en la sala, entonces, pues el que se salga, pues otro de pronto lo va a reemplazar. Listo, muchas gracias, doctora Claudia. Voy a seguir. Doctora Andrea levantó la mano. ¿Quiere que le dé la palabra? ¿O me escribe? Es que ya los puse como silenciar a todos. Entonces, si quiere, más bien me escribe, doctora Andrea, la pregunta, por favor. ¿Listo? Y la doctora Lisset también, por favor, me escribe para poder avanzar. Listo. Seguimos con el estándar 3, que es dotación. El estándar 3 de dotación, entonces, este estándar, por ejemplo, cuando me piden asesoría, yo les digo, les asesoro todo menos estándar de dotación. Si quieren, les explico, pero el estándar de dotación debe estar a cargo de un ingeniero biomédico. Él es el competente para entregarles a ustedes la documentación de este estándar, ¿cierto?
Entonces, ¿qué tienen que tener? Eso sí deben saber ustedes para poder exigirle al ingeniero biomédico que les entregue completo. Entonces, lo primero es que tienen que tener un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo. El día de la visita, ese contrato tiene que estar vigente, ¿sí? O sea, si dice se venció ayer y hoy es la visita, perdió. Ya no cumplió con ese requisito, mejor dicho. La hoja de vida del ingeniero biomédico. Entonces, la hoja de vida para saber quién es el ingeniero, que tiene los soportes, el diploma y que está inscrito en el INVIMA. El inventario de equipos biomédicos. Entonces, si usted tiene consultorio 1, sala de procedimientos y tiene varias áreas, en el inventario debería especificar en qué parte del consultorio está ubicado ese equipo biomédico, ¿cierto? Y deben estar todos los equipos biomédicos que el verificador pueda ver el día de la visita. Y lo otro es que si hay algo en el inventario, debería estar disponible el día de la visita para poderlo revisar y ver que sirva y que funcione bien. Es muy frecuente que en el inventario aparece, por ejemplo, yo hago ecografías, pero es que el ecógrafo lo dejé en la casa porque es portátil, o lo dejé en la otra sede porque yo tengo 2 sedes. Si no está el día de la visita, los equipos que aparecen en el inventario, pues lo van a dejar ahí el hallazgo de que no se pudo revisar y pues eso es punto negativo. Esta lista de chequeos se las voy a regalar, se las voy a mandar por el grupo de WhatsApp, por la comunidad de WhatsApp y por el grupo de Telegram. ¿Listo? Entonces, si no están, escriben o ahí están los QRs para que ingresen, ahí solamente escribo yo para que no estén escribiendo y molestándolos a toda hora. Listo, la hoja de vida, bueno, el cronograma de mantenimiento de equipos biomédicos, importante, ese cronograma es anual, ¿cierto? Y la frecuencia de esos mantenimientos depende del fabricante del equipo. Es decir, hay equipos que son nuevos y durante el primer año no necesitan mantenimiento. Hay equipos que son viejos y requieren mantenimientos más periódicos. Entonces, eso depende del fabricante y obviamente de las recomendaciones del ingeniero biomédico. Por lo general, les hacen mantenimiento 2 veces al año. Entonces, les aparece mantenimiento por ejemplo, en marzo y en agosto o en septiembre, ¿cierto? Entonces, generalmente son 2 mantenimientos que se le hacen a los equipos biomédicos en el año, eso tiene que estar en el cronograma. Y obviamente, pues cada equipo biomédico tiene que tener su hoja de vida, sus especificaciones, las recomendaciones del fabricante y los soportes de mantenimiento preventivo y correctivo. Es decir, el ingeniero vino y lo arregló porque se dañó. O el ingeniero vino, según el cronograma, y lo limpió, lo revisó, y dejó la hoja de vida de que quedó funcionando perfecto, ¿cierto? Por último, no, por penúltimo, los soportes de calibración. Los equipos de medición, por ejemplo, el tensiómetro, por ejemplo, el termohigrómetro, ¿cierto? Tienen que tener calibración, ¿cierto? ¿Quién se lo calibre? Eso no dice la norma. Si usted presenta certificado de calibración, que la empresa no está certificada por la UNAC, qué pena, pero ustedes no son competentes para decir si el equipo está bien calibrado o no está bien calibrado, ¿cierto? Eso no es competencia del grupo de verificadores que revisan la norma de habilitación, ¿cierto? Usted presenta los soportes de calibración, por lo general se calibra cada año, ¿cierto? Y eso sí tienen que estar pues en el periodo en el que le hagan la visita. Si lo hicieron hoy, entonces puede ser de todo este año, si lo hicieron el año pasado, en diciembre, y hoy es la visita, ese soporte de calibración le sirve para los equipos de medición que usted tenga el día de la visita. Y por último, están los protocolos de limpieza y desinfección de equipos biomédicos. Entonces, importante pues que haya por lo menos un documento en donde usted lista los equipos, ¿sí? Y dice cómo los limpia y los desinfecta. Puede ser con alcohol, que puede ser con jabón enzimático, que puede ser con, qué sé yo, mejor dicho. Entonces, dependiendo de lo que tenga establecido y la recomendación del fabricante, ¿cierto? Que usted va a colocar allí cómo lo limpia y cómo lo desinfecta. Listo, eso es el estándar 3, que es el estándar de dotación, ¿cierto? Con mucho gusto los que me están dando las gracias. La idea es ayudarlos en lo más que se pueda.
Entonces, aquí vamos a estar, tienen hasta el mes de julio del otro año, no desaprovechen este tiempo, vayan haciendo y organizando lo que más puedan, lo que no les quite plata, los que no les quite tanto tiempo, por ahí pueden empezar y después pueden ir mirando, dependiendo de los recursos que tengan, ir implementando lo demás. El estándar 4, que es medicamentos, dispositivos e insumos. Entonces, programa de farmacovigilancia aplica a todo el mundo. Bueno, ustedes pueden decir, pero es que yo soy odontólogo, aquí me hace falta protocolos, me hace falta cosas. Entonces, no, estamos hablando de lo que tiene que tener todo el mundo, independiente del servicio que tenga, ¿cierto? Ya después, si quieren, hacemos otras capacitaciones más específicas por profesiones, pero esto que les estoy mostrando, todos los independientes lo tienen que tener. ¿Listo? Programa de farmacovigilancia. Entonces, programa de farmacovigilancia en donde tenga como los lineamientos generales del INVIMA, de cómo hacer las consultas de alertas del INVIMA, cómo reportar los problemas, las reacciones a los medicamentos. Programa de tecnovigilancia para reportar los problemas relacionados con el uso de dispositivos. El formato de reporte de reacciones adversas a medicamentos. El formato de reporte de problemas relacionados con el uso de dispositivos. Estos están libres para descargar en internet. A eso no hay que hacerles absolutamente nada, solamente descargarlos y tenerlos y conocerlos. La política de no reuso, que es una hojita en donde usted escribe que se compromete a no reutilizar nada que venga marcado como desechable o como de un solo uso, tienen el empaque. Por ejemplo, algo muy frecuente en las visitas es los conos de otoscopio. Pues nada, que es que yo lavo y desinfecto, le echo alcoholcito y reutilizo los conos de otoscopio. Y vamos a ver el empaque, porque en general tienen los Welch Allyn, ¿cierto? Y hay un logo que dice un 2 y está tachado. Eso quiere decir que eso no se puede reutilizar, no se puede usar dos veces. Entonces, esos conos de otoscopio no se pueden reutilizar. Entonces, hay que revisar muy bien los insumos y los dispositivos que está comprando, ¿cierto? Que tiene. Si el fabricante le dice que se pueden reusar, pues tiene que hacer un protocolo de reuso, ¿cierto? Y si no se pueden reusar, pues esta política la tiene que tener todo el mundo. Compromiso de no reusar nada que sea desechable. Y tiene que estar firmada, ya sea digital, o le imprimen y la firma. Los protocolos de selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fecha. Esto es el ciclo de vida de los medicamentos, dispositivos e insumos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el riesgo? Por ejemplo, en pandemia, ustedes se dieron cuenta que todo el mundo vendía tapabocas, todo el mundo vendía guantes, todo el mundo vendía batas, ¿cierto? Todo el mundo vendía trajes, mejor dicho, ¿cierto? Pero muchos de esos trajes no tenían registro en INVIMA. Aparecieron gente inescrupulosa que estaba vendiendo guantes empacados como nuevos y estaban sucios, estaban reutilizados, ¿cierto? Hay alertas del INVIMA que ha sacado, ¿cierto? Donde dice, vea, están falsificando hasta la clorexidina para uno lavarse las manos, mejor dicho. Entonces, el quirucidal, perdón, el quirucidal. Entonces, tengan cuidado con esos insumos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se gestiona ese riesgo? Fíjate a dónde quiero llevarlos a que piensen. ¿Por qué la norma me está pidiendo ese montón de protocolos y de formatos y para qué? ¿Cierto? Porque es que usted tiene que enterarse como prestador que usted no puede ir a comprar a cualquier lado los insumos, porque tiene que tener un grado de seguridad, eso que usted está comprando, que está utilizando en los pacientes. Entonces, tiene que tener unos protocolos en dónde usted va a comprar, cómo los va a comprar, cuando usted, cómo se van a transportar esos insumos, si requieren algún tipo de transporte especial, ¿cierto? Por ejemplo, si usted utiliza medicamentos, ese medicamento requiere una cadena de frío, ¿cómo va a ser el transporte y el control de esa cadena de frío mientras que llegan a su consultorio? Y cuando recibe el pedido, ¿usted qué revisa? Revisa fechas de vencimiento porque le pueden vender cosas vencidas o próximas a vencer. Revisa que tengan registro INVIMA, revisa que vienen en buen estado o simplemente le dice al auxiliar, organiza esa vaina ahí y cuando llega el paciente se lo pone sin revisar, ¿cierto? Entonces, fíjate el riesgo que corre cuando usted no está enterado de lo básico que tiene que revisar y gestionar para que no vaya
a ocasionar incidentes o eventos adversos a los pacientes por comprar medicamentos y los insumos de dudosa o de mala calidad. ¿Listo? ¿Qué más? Hay que tener un formato de control de medicamentos. La norma dice, armen un formatico donde usted coloca el nombre, la marca, el registro INVIMA, la fecha de vencimiento, el lote, la clasificación del riesgo, medicamentos y dispositivos e insumos. ¿Para qué es eso? Para que usted revise que lo que está usando tiene todos los datos de seguridad y que lo va a usar de una manera segura en los pacientes que usted está atendiendo. Para eso es ese formato. Si usted no lo lleva, como suele suceder, llega la visita, y sobre todo en los consultorios odontológicos, me da pena decirlo, ¿cierto? Muchas veces acumulan y acumulan y acumulan cosas, ¿cierto? No encuentran, entonces sacan uno nuevo, ¿cierto? Y cuando llega la visita, encuentran cosas en mal estado, cosas viejas, cosas vencidas de hace meses o años, ¿cierto? Y es por no tener un mecanismo de organización de esos medicamentos que los insumos. El formato de control de factores ambientales tiene que ver cuando en el empaque del dispositivo insumo medicamento el fabricante le dice, vean, ojo que esto tiene que almacenarse por debajo de 25 grados o en temperatura ambiente, o tiene que estar entre 2 y 8 grados centígrados o por debajo de 15 grados centígrados. Entonces, ¿cómo garantiza usted eso? Pues tiene que comprarse un termohigrómetro, tiene que ubicarlo en un lugar en donde le dé las condiciones de temperatura y humedad establecidas por el fabricante, ¿cierto? Y algunos consultorios, algunos sitios en donde hay muchísima humedad. Entonces usted va a ver las cajas y se deshacen las cajas de los insumos, de los frascos, ¿cierto? Entonces el cartón, eso uno lo coge y se le deshizo, mejor dicho. Entonces es importante ubicarlo en un buen sitio, controlar los factores ambientales, temperatura y humedad, o la temperatura de nevera, para verificar que ese medicamento, ese dispositivo, ese insumo, le va a durar lo que dice la fecha de vencimiento. Porque si usted no lo hace así, ese medicamento no le va a durar. Así ahí diga que vence el otro año, si usted no lo almacena bien, ese medicamento va a perder sus propiedades, ¿cierto? Y cuando se lo ponga a la lidocaína al paciente, el paciente siente dolor porque eso está mal almacenado. O por ejemplo, en los laboratorios, cuando almacenan mal los reactivos, ¿cierto? Ahí es cuando aparecen estos errores en los laboratorios, ¿cierto? Loquísimos en los laboratorios, ¿cierto? ¿Y pero por qué? ¿Cierto? Y es porque los reactivos no han sido bien almacenados por lo general. Esa es una de las causas, ¿cierto? Entonces, importante pues verificar que eso que ustedes utilizan no requieran control de temperatura y humedad establecido por el fabricante. Insumos para lavado de manos, ya hablamos. El paquete para derrame y ruptura de medicamentos o derrames de fluidos, pueden tener uno solo que sirva para los dos, ¿cierto? Pero si usted no utiliza medicamentos, pues debe tener un paquete o un maletín de derrames de fluidos, ¿cierto? Porque usted no está exento que a una niña se le orine o una persona se le vomite, ¿cierto? Entonces, pues eso no le puede pasar al trapero ya. Tiene su protocolo donde se colocan los guantes, delimita, y ahí está pues todo lo establecido en ese paquete que es lo que tiene que utilizar para poder limpiar ese derrame. Hasta ahí medicamentos, estándar de medicamentos por los insumos, que es el estándar 4. Voy a leerlos. Dice, doctora Claudia, no entendí el numeral 33. El 33 dice formato de reporte de problemas relacionados con el uso de dispositivos. Entonces, es un formato que ya usted lo busca así, formato de reporte de PRUT en internet, y ahí aparece en PDF y lo descarga. Es donde usted notifica, por ejemplo, que los guantes que compró le salieron usados y venía la caja sellada, por ejemplo, o que se le rompen con facilidad, ¿cierto? O que están hechos de un material extraño, ¿cierto? Entonces, ahí usted reporta esos problemas relacionados con el uso de dispositivos. Doctor, para limas y presas en odontología, ¿cómo se podría manejar la política de reuso? Entonces, si usted reusa, ¿cierto? Lo que reusa
tiene que estar autorizado por el fabricante. El fabricante le tiene que decir, esto se puede reusar. Entonces, para eso tiene que descargar una ficha técnica, que por lo general eso viene con el registro INVIMA, y le dice, esto se puede usar hasta 5 reusos, hasta 10 reusos. Y tiene que establecer un protocolo de cómo va a controlar esos reusos. Entonces, hay formatos, hay colorcitos para pintar las limas, o topecitos para marcarlas, para saber lleva un reuso, 2 reusos, 3 reusos, ¿cierto? Y un formato donde dice que se revisó y que todavía tiene filo, qué sé yo, ¿cierto? Y ahí establece que lo puede volver a reutilizar. Entonces hay un protocolo y unos formatos específicos. Cuando uno tiene descargos por una visita y no dieron fecha para entregarlos, ¿cuánto tiempo tiene uno de entregarlos? Generalmente sí tienen fecha, todos tienen fecha, porque eso es un proceso, Doc. Si a usted le notificaron, usted tiene que, cuando usted se va y se notifica a la Secretaría, le entregan el oficio donde le dicen, se le abrió investigación administrativa número tal, segunda de la visita que le hicieron en tal fecha, ¿cierto? Usted tiene 20 días para soportar los descargos. Es posible que usted no haya escuchado bien o se les pasó a darles información, que me parecería grave, pero usted tiene 20 días para decirle a la secretaría, vean, esto es lo que yo he hecho para sustentar o solventar o gestionar los hallazgos que me dejaron en el informe de la visita, ¿cierto? O el día de la visita yo tenía, pero no lo vieron. Entonces aquí está el protocolo, aquí está el formato que dice que yo no tenía, ¿cierto? Esos son los descargos. Generalmente son 20 días. Doctor, si tiene una nevera, por lo general en odontología se tiene ahí, tengo algunos insumos, ahí tengo termohigrómetro. Sí, tiene que revisar, doctora Claudia, que lo que está en la nevera sea de la nevera, porque también hemos visto que hay cosas que dicen almacenes entre 15 y 25 grados y la nevera debe estar entre 2 y 8 grados. Entonces, eso no debería estar en la nevera, por ejemplo. Y obviamente tiene que tener termómetro para la nevera. Se debe tener uno para la nevera y otro para el consultorio. A veces, un mismo termohigrómetro mide la temperatura ambiental y tiene la sonda para medir la temperatura del interior de la nevera. Hay que verificar eso, pero también hay que verificar si la temperatura del ambiente, donde está ubicado encima de la nevera el termohigrómetro, corresponde a la temperatura y humedad del sitio en donde realmente guarda los medicamentos, los dispositivos y los insumos que no están en la nevera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el termohigrómetro debería estar allá donde está guardando los medicamentos y no por allá en el otro cuarto, ¿cierto? Porque no le sirve, esa es la temperatura de allá, pero es que usted lo tiene en un cajón allá guardado, ¿cierto? Debajo de lavaplatos, ¿cierto? Entonces, allá es donde tiene que poner el termohigrómetro. Y RAM es reacciones adversas a los medicamentos, doctora Mireya. Ese es el otro formato. Lo usa como formato de reporte de reacciones adversas a los medicamentos. Ahí es donde usted reporta que le llegó un paciente que está mareado, que está tomando el medicamento y que la tensión sigue por las nubes, lo que usted quiera, o que está tomando un medicamento y está sangrando, lo que sea. Mejor dicho, la reacción adversa al medicamento. Ahí es donde usted lo reporta. Con gusto, doctora Claudia. ¿Se puede tener un solo kit de derrames o debe haber uno para medicamentos y uno para fluidos? En los consultorios de los profesionales independientes, a mí me parece redundante tener dos kits, ¿cierto? Porque es lo mismo, el contenido es básicamente lo mismo. O si cambia, pues tenga uno con las cosas que le sirven para los dos. Usted puede tener kit de derrames que también le sirve para kit de derrames de medicamentos o también para derrames de fluidos, ¿cierto? A mí me parece, y lo que yo he visto es que la mayoría de los verificadores lo aceptan así. Si usted tiene un kit que sirve para las dos cosas, está perfecto. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿nos puede regalar los formatos de RAN y PRUT? Sí, señora, con mucho gusto. Todo esto yo se los voy a enviar a los grupos. Entonces, o me escriben y yo con mucho gusto se los envío por el WhatsApp. Listo, procesos prioritarios. Nos quedan máximo 35 minutos.
Procesos prioritarios. Entonces, procesos prioritarios es el estándar 5, ¿cierto? Estándar 5, procesos prioritarios. El estándar de procesos prioritarios es donde la norma le dice qué protocolos tiene que tener y también algunas capacitaciones. Entonces, aquí lo primero que le dice es un programa de seguridad del paciente, pero el ministerio, ¿sí?, sacó con la 2003 4 formatos que aplican como si fuera el programa de seguridad del paciente para los profesionales independientes. Entonces, si usted no sabe cuáles son esos 4 formatos, me dice, también hay una capacitación en la plataforma donde les explico los 4 formatos. Uno que es que sirve como, es como la política, el compromiso del profesional con la seguridad de los pacientes. Otro que es como una evaluación de conocimientos de la información básica de seguridad del paciente. Otro que es donde se reportan los eventos adversos y otro que es donde se le hace seguimiento a la gestión de los eventos que se han presentado. Entonces son 4 formatos que tienen que tener del ministerio. Los buscan en internet también si quieren, formatos de seguridad del paciente para profesionales independientes, así los encuentran también. La capacitación de seguridad del paciente es obligatoria también. De esto realmente no debería ser una sola, porque seguridad del paciente es muy amplio. Entonces, yo por lo menos tengo una de generalidades de seguridad del paciente, tengo otra sobre análisis de causas, tengo otra sobre protocolo de Londres, tengo otra sobre la gestión de los eventos adversos, cómo se clasifican los eventos adversos. Entonces, hay varias capacitaciones acerca de temas de seguridad del paciente, por lo menos una. Por lo menos las generalidades deberían tener todos los profesionales independientes. El protocolo de uso racional de antibióticos está para los que prescriben antibióticos. Sí, solamente por los que, esta la puse ahí porque la norma la decía, pero esa solamente para los que prescriben antibióticos. Protocolo para la correcta identificación de los pacientes. Este sí, todo el mundo tiene que tener protocolo de correcta identificación de pacientes. ¿Cuál es el riesgo ahí? El riesgo es que usted atienda a una persona que está suplantando a otra, por ejemplo, ¿cierto? Le pasó la identificación que no correspondía, no es el paciente, ¿cierto? Entonces usted tiene un historial y está viendo una persona o una persona que pasa por otra, o puede ser que la persona que la admisionó, ¿cierto? La admisionó con los nombres que no eran, con la cédula que no era, le puso la edad o la fecha de nacimiento que no era, entonces debe haber un protocolo para gestionar ese riesgo, o sea, cómo hacemos para que no se nos presente en ningún momento que un paciente nos quede mal identificado. Protocolo de atención con enfoque diferencial, este es de la 3100, también tenemos una capacitación completa y el protocolo para que ustedes lo descarguen y lo adecúen, es un protocolo en donde ustedes dicen cómo van a atender diferente al niño, al adulto mayor, al discapacitado, al, 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 al de las comunidades indígenas, al negro, etcétera, mejor dicho. Entonces es un protocolo en donde usted establece una especie más que todo de capacitación y de lectura de los lineamientos del ministerio para poder garantizar ese enfoque diferencial. Población LGTBI, que es un tema muy sensible para muchos prestadores. Protocolo de lavado de manos, este se lo pide todo el mundo, hasta 3 veces en la visita, protocolo de lavado de manos, protocolo de lavado de manos, protocolo de lavado de manos. Entonces, tener los 5 momentos de lavado de manos, el protocolo de higienización, el protocolo de desinfección, de lavado de manos completo. Protocolo de uso seguro de medicamentos para los que utilizan medicamentos, los que aplican y administran medicamentos. Protocolo de los procedimientos que realiza, eso sí ya depende de lo que usted haga, pero si usted, así usted sea psicólogo, ¿cierto? Usted debe tener un protocolo donde usted dice cómo es su consulta, que de pronto qué test usted aplica en sus pacientes. Si usted es odontólogo, tiene 50.000 procedimientos, ¿cierto? O sea, de todos los procedimientos que haga, de cada uno tiene que tener por lo menos lo básico de cada procedimiento, que es qué insumos necesita, qué equipos necesita, qué medicamentos necesita, ¿cierto? Cuáles pueden ser los riesgos y complicaciones. Eso es básicamente lo que tienen que documentar según los procedimientos que realicen. Si usted solo hace examen físico, pues debe tener un protocolo donde realiza el examen físico, cómo se toma la tensión, cómo se toma el peso, cómo se toma la temperatura, ¿cierto?
Las guías de práctica clínica, entonces ya esto depende de los diagnósticos más frecuentes que usted maneje en su consulta. Entonces, la resolución no dice cuántas guías son, dice los diagnósticos más frecuentes. Entonces, usted debería tener un mecanismo para decir, vea, estos son mis más frecuentes. Aquí están mis RIPs de 3 meses, mis diagnósticos de 3 meses, ¿cierto? Y esto es lo que me sale a mí, qué sé yo, hipertensión, caries, lumbagos, si soy fisioterapeuta, depresión, lo que sea. Y pues hay que buscar las guías de práctica clínica, hay que buscarlas, porque usted no se va a poner a crear guías, eso es una camisa de 11 varas. Las guías solamente las crean las universidades, los hospitales grandes o los ministerios de salud. Eso es mucha plata para crear una guía. Entonces usted las tiene que buscar y tiene que saber cómo buscarlas y cómo adoptarlas. Pues también hay una capacitación completa sobre guías de práctica clínica. El manual de bioseguridad, sobre esto sí se la pasan haciendo capacitaciones tras capacitaciones sobre cuáles son los elementos de protección personal, ¿cierto? Como los principios básicos universales de bioseguridad, etc. Protocolos de derrames de sangre o fluidos corporales, pues donde diga cómo se va a utilizar el maletín que veíamos en el estándar de medicamentos, dispositivos e insumos. Listo, el protocolo de referencia de pacientes en casos de urgencias. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que se nos desmaye un paciente porque no desayunó, porque convulsionó, porque, qué sé yo, mejor dicho, le dio una ACV, le dio un infarto. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente que estando en el consultorio le dio algo que pasa a toda luz en nuestra capacidad? Entonces hay que tener un protocolo de a dónde voy a llamar, quién va a hacer las llamadas, a dónde voy a ubicar el paciente, ¿cierto? Cómo, qué papeles voy a mandar, en qué formato voy a remitir al paciente contando lo que le pasó. Ese es el protocolo de referencia de pacientes. El protocolo de violencia sexual, que es donde allí en la capacitación, ¿cierto? Nos dicen hay que tener documentado cuáles son los pasos de la atención integral de pacientes y obviamente pues todos los pasos no le aplican. Si usted solamente atiende en consulta externa, entonces cuáles son los pasos que usted le aplica, cuál es su programa, qué va a hacer para identificar los casos de violencia sexual en su consultorio, qué va a hacer en caso de que identifique uno, ¿cierto? ¿Cómo lo va a abordar? ¿Cómo puede usted garantizar que no va a revictimizar a esa persona? ¿Cómo, o sea, tiene usted claro los conceptos y los datos de a dónde lo tiene que remitir, cómo lo tiene que remitir? Si usted ve una prenda que se puede perder, ¿cierto? ¿Cómo va a garantizar la custodia de esa prenda que puede ser prueba? Si usted es odontólogo, podría tomar alguna muestra oral para que no se pierda, ¿cierto? Entonces ahí es donde establece toda esa información. Bueno, hasta ahí procesos prioritarios. Ese es el estándar 5, ¿cierto? Ya vamos llegando al final. Listo. Listo. Doctor, tengo los 4 formatos, debo tener un programa. Si tiene los 4 formatos, doctora Claudia, no deberían pedirle programa, pero he visto verificadores que lo piden. Entonces hay que explicarle que el ministerio a los independientes no les exige tener programa si tienen los 4 formatos. El primer formato equivale a la política de seguridad del paciente. El segundo formato es como la evaluación de los conocimientos, que en el tercer formato se diligencia si hay un evento o incidente, y el cuarto formato es donde se hace la gestión de seguimiento a los planes de mejoramiento secundarios del evento adverso que se analizó. Con eso ya no deberían pedir el programa de seguridad del paciente. Yo los bajé de la página del ministerio, los adopté para el consultorio, debo dejarlos como los descargué. No, usted los adopta, usted le cambia el logo, de que tenga la misma información, porque vienen unas preguntas, vienen para usted contestar unos datos, eso tiene que quedar igual, pero usted le puede poner su logo, eso no hay ningún problema. Doctor, cuando se comparte el consultorio en sociedad con otro profesional, el certificado de la validación del autoclave debe ser a nombre de uno de los dos o puede ser a nombre de las dos personas. Pues, doc, si uno le pone, yo como verificador, no estoy hablando de su merced, como verificador, ¿sí? Veo que es el autoclave que me está diciendo, ¿cierto? La validación.
¿cierto? Corresponde la marca, corresponde el serial, corresponde la ubicación. Así no sea el nombre del profesional que yo estoy visitando, ese documento debería valer, porque es que lo que yo estoy garantizando con ese documento es que el autoclave está funcionando bien en el momento en que lo instalaron, ¿cierto? ¿Para qué le voy a pedir un formato a nombre del profesional si ya tiene otro a nombre del otro que también trabaja ahí? Eso es lo más lógico, ¿cierto? Pero hay verificadores que dicen, si no tiene el logo suyo, no se lo valgo. Entonces, pues, idealmente que salga a nombre de los dos, pero no debería ser así. O sea, si usted comparte un consultorio con otro odontólogo, con otra persona, si lo tiene él, ese le sirve para usted, porque es el mismo autoclave que usted está utilizando. ¿Cuál certificado de autoclave? El certificado es la norma que es el certificado, es la validación al momento de la instalación. Es decir, el ingeniero biomédico se lo instala y le revisa que quedó funcionando bien, que calienta bien, que no tiene fugas, que los marcadores, los indicadores químicos giran, todo mejor dicho, o sea, está funcionando perfecto. Ese es el certificado. Los laboratorios clínicos deben tener guías de práctica clínica. Esa ha sido una discusión, pero hay que revisar porque más que guías, de pronto debería tener los protocolos de interés en salud pública que están publicados en la página del Instituto Nacional de Salud, ¿cierto? Entonces, esos protocolos sí debería tenerlos más que las guías, aunque usted podría encontrar de pronto una guía, ¿cierto? En donde dice, vea, no, es que para dengue, ¿sí? Hay que tomarle la IgM después del quinto día, ¿cierto? Entonces usted tiene ahí una recomendación que usted puede adoptar para su laboratorio y usted puede decir, yo no recibo muestras o yo socializo al médico que me está mandando una muestra para dengue a las horas o a los 2 días de fiebre, por ejemplo, ¿cierto? O yo cuando recibo esa muestra, entonces tengo que tener en cuenta que la IgM para dengue sale positiva a partir del cuarto o quinto día, no sé, son cosas que pueden salir después de analizar esas guías de práctica clínica. Entonces habría que revisar las recomendaciones de las guías según los diagnósticos más frecuentes en el laboratorio para poderle contestar esa pregunta. Pero de entrada le digo que sí, de pronto sí le aplican guías de práctica clínica. Doctor, ¿se una resolución para implementación de la guía Historia Clínica Digital de 2020 que va a plazo 5 años? Entonces, doctora Claudia, hay una capacitación de historias clínicas. Allí hablamos sobre la norma de interoperabilidad de las historias clínicas. Y según lo que dicen esas normas, es que el plazo para implementar el software se acaba, si no estoy mal, en enero del 2025, si no estoy mal, pero puede ser que me equivoque y le contesto después. No, la interoperabilidad se vence, no se ha vencido, pero sé que queda más o menos 2 añitos todavía para poder implementar el software de historias clínicas. Pero eso está en la capacitación de historias clínicas. Listo, el autoclave está nuevo. Así este nuevo doc hay que hacerle validación. Entonces, con gusto. Entonces, si está nuevo igual, el ingeniero tiene que venir, revisar que esté funcionando bien y dejarle un documento de que lo validó y de que está, porque puede ser que traiga defectos de fábrica y usted no se dé cuenta. Listo, entonces ya vamos a terminar. Sigue el estándar 6, que es historias clínicas y registros. El estándar 6, entonces depende de si usted lleva todavía historia clínica manual o ya tiene software de historias clínicas. Si usted tiene software de historias clínicas, la recomendación es que ya hay software que son gratis, ¿cierto? Hasta cierto número de historias, pero hay software que valen 30.000, 40.000 pesos mensuales, o sea, ya no hay excusa para no tener software de historias clínicas. Y hay software
de historias clínicas para cada especialidad y para cada profesión. Entonces, hay unos específicos para odontólogos, específicos para psicólogos, específicos para terapeutas, o sea, ahí no hay excusa para no tener software de historias clínicas, ¿cierto? Eso es lo ideal. Entonces, ¿qué le van a pedir? Que tenga la licencia del software, que tenga un certificado de seguridad del software que se utiliza para las historias clínicas, firmado por un ingeniero de sistemas en donde avala que cumple con todos los requisitos de seguridad establecidos por la norma de habilitación, ¿cierto? Tiene que tener también, aparte de la licencia, el manual del usuario del software, ¿cierto? Y pues también puede tener el manual para el correcto diseño de la historia clínica. Aquí también podría caber de pronto el protocolo de contingencia en caso de que falle el software, no haya internet o se vaya la luz. Entonces debería haber un protocolo donde dice, vea, tengo un formato donde diligencio un manual y apenas regrese lo que se fue, sea la luz o sea el internet o lo que sea, pues yo voy a subir la historia clínica, ¿cierto? Entonces ahí ese es el protocolo. Y si las tiene manuales, las historias clínicas, entonces, pues aparte de tener el archivo, pues tiene que tener el formato de historias clínicas, tiene que tener el formato de consentimiento informado, tiene que tener las historias clínicas, pues todos los anexos de la historia clínica, ¿cierto? La hoja de evolución, la orden para hacer la fórmula, para hacer las incapacidades, para mandar a los laboratorios clínicos, todo eso hace parte de los anexos de la historia clínica. El formato de consentimiento informado puede ser manual o puede ser digital. Ya ahorita se están utilizando mucho las firmas digitales, los lectores biométricos, o se puede escanear el formato y subirlo a donde se almacena la historia clínica. Listo. Y el protocolo del consentimiento informado, que es donde se explica cómo se va a obtener el consentimiento informado. O sea, se le va a explicar al paciente, se le van a aclarar los riesgos, se le van a aclarar lo que puede pasar si no se somete al procedimiento, y se le va a tomar la firma, va a firmar el usuario, va a firmar el responsable del paciente, va a firmar el le dio la asesoría. Ese es el protocolo de consentimiento informado. Entonces, estos son los estándares que le aplican para el profesional independiente. Aquí sigue el estándar 7, que es interdependencia de servicios, pero ese solamente le aplica a los profesionales que de pronto tienen algún instrumental que requiere esterilización y no llevan ese proceso al interior de su consultorio. Pues, por ejemplo, un médico que tiene una sala de procedimientos, tiene unas pinzas, ¿cierto? Y manda a esterilizar donde el colega que es odontólogo, ¿cierto? Entonces ahí tendría que tener un contrato con ese odontólogo y obviamente el certificado de habilitación donde dice que él sí tiene habilitado el servicio de esterilización. O los odontólogos especialistas, ¿cierto? La norma les pide tener un contrato para remitir a los pacientes para los rayos X odontológicos, ¿cierto? Eso es como lo más frecuente que pide el estándar de interdependencia de servicios. Al resto no le aplica el estándar de interdependencia, por eso no se los pongo ahí en la lista de chequeo. Esto es lo básico. Entonces voy a contestar las preguntas y con esto daremos por terminado la capacitación. Dice, para los equipos piden facturas adicionales a la hoja de vida, pero hay algunos que no se tienen factura. ¿Qué debo poner en la carpeta de dotación y mantenimiento si no está la factura? Si no tiene factura, ¿cómo lo compró? ¿Dónde lo compró? ¿Pagó impuestos o es de contrabando? Ese es el problema, porque usted no debería comprar equipos sin factura. Entonces, si tiene la factura, adicional tiene la hoja de vida y pues en el cronograma de mantenimiento no va a aparecer durante el primer año ese equipo que es nuevo, pero debe soportarlo con la factura, ¿cierto? Y debe soportar también los registros INVIMA, los equipos, todos tienen que tener el registro INVIMA. Doctor, ¿se puede vincular un odontólogo independiente a este grupo de capacitaciones? Claro que sí. Escanea el QR o ya ahorita que les mando los enlaces para que los compartan. Con mucho gusto, doctora Clemencia. El protocolo
protocolo de violencia sexual debe de tener cada año renovado el certificado del curso. Tengo entendido, la norma no es clara. La norma, nuestra doctora Johanna, yo le recomiendo que lo renueven cada año. Sí, yo ya les había explicado, hay entes territoriales que lo piden cada 2 años, pero la norma no es clara, pero dice educación continua. Eso quiere decir que en el momento en que usted se le olvide lo que aprendió en esa capacitación, debería volverlo a hacer. Eso es. Doctor, ¿cada cuánto se debe poner control biológico? Entonces, doctora, hay una capacitación de esterilización donde se explica cómo puede organizarse la flexibilidad, porque según el protocolo dice que cada vez que usted esterilice, debe poner un control biológico al autoclave. Pero pues en la capacitación les explicamos cómo se puede manejar. En el Senato ahora salen, ¿qué capacitaciones? No sé. Porque son equipos viejitos, regalo, porque son equipos viejitos, regalo, y cuando eso no pedían factura ni manifiesto de aduana, ¿cómo se justifica? No, si son equipos viejos, sí, nada que hacer, ya para qué facturas, ahí es hay una resolución que habla de que si el equipo es anterior a cierta fecha, no necesita registro en VIMA, entonces hay una resolución, pero hablamos en la capacitación de tecnovigilancia, o se la puedes pedir al ingeniero biomédico que te hace los mantenimientos, ¿cierto? Le pides la resolución en donde está exento de registro en VIMA, sí, doctor, muchas gracias por su apoyo. Como independiente a veces nos sentimos solos, abrumados y perseguidos. Aquí estoy para lo que necesiten, para apoyarlos y para que no los azoten, porque sí es verdad que hay verificadoras que se están pasando de calidad. ¿En dónde se pueden tomar las capacitaciones de seguridad del paciente? Me escribes, doc, y yo les mando la página para que puedan hacer las capacitaciones. Con mucho gusto, doctora Nélida, mucho gusto. Con mucho gusto. Entonces, nada, pues esto ha sido toda la capacitación. Les agradezco su participación. Me agrada que se haya llenado completamente la sala. En este momento, a mi número me pueden escribir. Mi número es 300-349-1838. Aquí se los escribo. 300-349-1838. Ese es mi WhatsApp. Me escriben. Y con mucho gusto, creo que tengo ya la mayoría de temas de habilitación disponibles para lo que necesiten, o si hay algo que no, pues nos inventamos la capacitación. ¿Listo? Con mucho gusto, muchas gracias por la participación. Entonces, nos vemos en la próxima. Voy a tratar de seguir haciendo estas capacitaciones. La mayoría van a ser gratuitas, entonces no se pierdan que todo lo publicamos ahí en los grupos de WhatsApp. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.